Desde hace unos 2 meses estamos abordando conceptos básicos de la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV. Hoy me voy a referir a un concepto sumamente novedoso, la verdad como un bien común. Abordado este tema en el capítulo 4 de la encíclica. Parte 1. El mapa de la información y la crisis de la verdad. Vivimos sumergidos en un océano de datos sin precedentes históricos. Diariamente nos invade una avalancha de titulares, notificaciones, análisis, imágenes generadas por algoritmos y contenidos diseñados específicamente para captar y retener nuestra atención. Sin embargo, en medio de este despliegue tecnológico sin precedentes, experimentamos una paradoja inquietante. Cuanto más información circula, más difusos parecen volverse los límites entre la realidad y la ficción, entre el dato verificado y la mera opinión sesgada. Para luchar contra la desinformación, hace tiempo se pusieron de moda los fact-checkers, una especie de organizaciones que, pretendiendo ser garantes de la verdad en las redes sociales, solo terminaron siendo instrumentos de los sesgos que ellas decían combatir. La encíclica Magnificat Humanitas, al principio del capítulo 4, nos invita a detener la marcha para realizar un diagnóstico profundo sobre este fenómeno. No se trata simplemente de un debate sobre redes sociales o herramientas de inteligencia artificial. Estamos ante una cuestión esencialmente moral, cultural y democrática. La desinformación no nació con los algoritmos, ni con los grandes modelos de lenguaje, ni siquiera con los medios masivos de comunicación. Ya la verdad se manipulaba desde mucho antes. Pero no podemos ignorar que la inteligencia artificial actúa hoy como un multiplicador a una escala nunca antes vista. La capacidad técnica de manipular los textos, las voces, los rostros, las imágenes, expone a la sociedad a un riesgo sutil pero devastador. El de habituarnos a perspectivas parciales y directamente engañosas sin siquiera poder advertirlos. El problema de fondo es que la comunicación pública no es una simple suma de transacciones de datos. La calidad del discurso público determina directamente el nivel de confianza social. Una información basada en la verdad jamás podrá surgir de un control centralizado de automatización algorítmica. La verdad de los hechos posee una dimensión racional que exige verificación rigurosa, cotejo de fuentes y responsabilidad al argumentar, evitando la proliferación de falacias y sofismas. Pero, si hablamos de confianza, la verdad es relacional. Se construye y se sostiene mediante vínculos y prácticas compartidas dentro de un diálogo honesto con los demás. Si dejamos de considerar la búsqueda compartida de la verdad como un bien común, las bases de una comunicación justa se derrumban, dando paso a una cultura donde la verdad deja de ser un referente y pasa a ser tratada como un mero recurso publicitario o ideológico. Parte 2. Poder, desinformación y el peligro para la democracia. El texto pontificio nos alerta sobre un peligro estructural. Cuando la verdad deja de importar, el espacio público queda ocupado por el puro poder. Es lo que Benedicto XVI llamó con el perspicaz nombre de la dictadura del relativismo. Aquellos actores que concentran gigantescos recursos económicos, tecnológicos y humanos adquieren una capacidad desproporcionada para moldear, para manipular el imaginario colectivo, imponiendo narrativas sobre qué es el ser humano, cuál es el sentido de la existencia, cómo debe estructurarse la sociedad y qué debemos valorar. Cuando el discurso carece de un anclaje en la verdad objetiva, la comunicación se transforma en un ejercicio de imposición sutil o abierta de lo que a ciertos sectores conviene hacer pasar por verdadero. Un reciente ejemplo de cómo una mentira, propagada con suficiente fuerza, puede transformarse o transformar las conductas sociales
Es lo que sucedió a partir de los últimos partidos del Mundial de Fútbol. Una mano misteriosa decidió propagar la afirmación de que Argentina es el país más racista del mundo. Y cuidado que no niego que exista cierto racismo en la Argentina, pero la verdad es que la afirmación difundida no es cierta y se ha exagerado haciendo que diversos grupos sociales ataquen incluso físicamente a ciudadanos argentinos en distintas partes del mundo, motivados por esta mentira con pretensión de verdad. A raíz de esta dinámica encontramos una convicción equivocada y muy propia de la época moderna, que es la idea de que el ser humano es el único autor de sí mismo, incluso de la realidad, cerrado sobre su propio egoísmo. Bajo esta premisa, la realidad deja de ser algo que se descubre y se respeta para convertirse en una masa moldeable según las conveniencias y los caprichos de los poderosos de turno. Cuando abandonamos la idea de que existe una verdad universal accesible a la razón, la concepción misma de la conciencia se altera. Se debilita el reconocimiento de verdades fundamentales que nos preceden a nosotros mismos y que exigen ser aceptadas. Si el respeto a la dignidad humana o a la inviolabilidad de la vida pasan a depender solo de consensos pasajeros o tal vez de utilidades pragmáticas, nos quedamos sin argumentos sólidos para defender a los más vulnerables. Esta devaluación de la verdad socava de raíz la vida democrática. La democracia no es solo una arquitectura de normas, procedimientos y votaciones. Se sustenta, antes que nada, en una relación leal con los hechos y en una orientación sincera hacia el bien común. O al menos eso es lo que debería ser, es lo deseable. Cuando la pregunta por lo que es verdadero pierde relevancia y es sustituida por pragmatismo enfocado solo en lo que resulta eficaz o conveniente, las instituciones se debilitan. León XIV cita a la filósofa Hannah Arendt cuando afirma que los ciudadanos ideales para las estructuras totalitarias no son necesariamente los fanáticos ideologizados, sino aquellas personas para quienes la distinción entre el hecho y la ficción o entre lo verdadero y lo falso ha dejado de existir. Sin negar la validez de las diversas perspectivas respecto a lo verdadero, no podemos pensar que aquellas cambien a esto. Parte 3. Una ecología de la comunicación. Frente a este escenario, la propuesta no puede ser la paranoia o el rechazo tecnológico. No se trata de demonizar las plataformas ni de idolatrar las herramientas de inteligencia artificial, sino más bien de gestionarlas con una premisa clara. La verdad es un bien común y no una propiedad privada de quienes detentan el poder o la visibilidad. Se vuelve urgente entonces promover lo que la encíclica denomina una ecología de la comunicación, un saneamiento del ecosistema informativo que opera en múltiples niveles. En el plano institucional y legislativo, esta ecología exige reglas claras que hagan transparentes los criterios con los que los algoritmos seleccionan, filtran y amplifican conceptos, además de proteger la privacidad de los datos personales. En el ámbito social y periodístico requiere fortalecer a las instituciones intermedias y promover un periodismo serio, capaz de dar prioridad a la verificación y la argumentación por encima de la reacción visceral o del titular sensacionalista diseñado para generar enfrentamiento. Pero la búsqueda honesta de la verdad exige también un compromiso ético de transparencia que abarca a la propia Iglesia y a las comunidades cristianas. Reconocer y asumir los propios errores, sacar a la luz verdades dolorosas e incómodas y dar voz a quienes han sufrido abusos o injusticias no es un trámite forzado por las presiones externas, sino una exigencia irrenunciable del propio compromiso con la verdad. La vigilancia y la transparencia son responsabilidades éticas fundamentales. La búsqueda de la realidad nunca debe subordinarse a la defensa de intereses institucionales o de una búsqueda de una imagen. Parte 4.
la trampa de la inmediatez y la alianza educativa. El ámbito educativo se encuentra hoy en el centro de esta encrucijada. Las tecnologías digitales y los sistemas de inteligencia artificial han generado una cultura caracterizada por la inmediatez y la sobreestimulación constante. Este ritmo frenético produce paradójicamente cansancio, apatía y un paulatino desinterés ante el esfuerzo prolongado que requiere la búsqueda genuina de la verdad. La facilidad con la que una pantalla nos ofrece respuestas inmediatas y resúmenes instantáneos amenaza con apagar algo vital en el ser humano: el deseo de formularse preguntas profundas. Los procesos educativos auténticos exigen tiempo, paciencia y confrontación directa con la realidad más allá de las apariencias digitales. En este sentido, la encíclica recupera una célebre intuición de Platón. Las verdades más profundas no se adquieren como quien descarga un archivo, sino tras un largo compromiso de discusión y reflexión compartida, frotando los conceptos y las experiencias como si fueran piedras de pedernal hasta que salta la chispa del verdadero entendimiento. Educar en la era de la inteligencia artificial implica, en gran medida, enseñar a decidir cuándo y para qué no utilizar la tecnología, protegiendo a las nuevas generaciones de la falsa promesa de la máquina perfecta que hace parecer inútil el pensamiento humano. Esta exposición precoz e ilimitada a los entornos digitales no es inocua. Diversos estudios señalan cómo el uso sin supervisión de dispositivos, sobre todo en edades tempranas, altera la atención, el sueño, la regulación emocional y las relaciones interpersonales. A ello se suma el acceso ilimitado a contenidos violentos o hipersexualizados o dinámicas de manipulación que dañan la fragilidad de los más jóvenes. Ninguna familia puede sostener esta batalla en soledad frente a los modelos de negocio diseñados para monetizar el tiempo y la atención. Es indispensable articular una alianza sólida entre la política, las instituciones educativas y las familias para establecer límites claros, responsabilizar a las grandes plataformas tecnológicas y custodiar a la infancia y la adolescencia como bienes preciosos. Parte 5. El rol insustituible de la escuela y la búsqueda de sentido. En esta alianza, la escuela está llamada a cumplir un rol insustituible. No es simplemente el lugar donde se transmiten datos o se capacita para el mercado laboral. Es el espacio donde las nuevas generaciones aprenden a amar la verdad, a desarrollar un pensamiento crítico y a reconocer la dignidad inalienable de cada persona. Frente a los enormes desafíos pedagógicos de actualizar contenidos que quedan obsoletos rápidamente, la figura del docente adquiere una dimensión renovada: la de acompañar a los estudiantes para que aprendan a usar la tecnología de manera responsable, sin convertirse en receptores pasivos de la información. En este sentido, la educación actual ha perdido, al menos en algunos sistemas educativos, herramientas invaluables para evitar este consumo pasivo. Bueno sería, por ejemplo, recuperar la enseñanza de la filosofía perenne, de la lógica clásica, la que nos ayuda a llegar a la verdad más fácilmente y sin errores, de las lenguas clásicas como el latín y el griego antiguo, que nos ayudan a encontrar las raíces del pensamiento y la necesaria claridad expresiva. El mayor riesgo del sistema educativo contemporáneo es que quede desprovisto de un genuino amor a la verdad. Cuando el flujo incesante de datos sustituye a la investigación ponderada, el conocimiento se fragmenta y pierde el rumbo. Es posible acumular muchísima información y al mismo tiempo ser incapaz de conectar los saberes para dar un sentido a la propia vida. Frente a la tentación de la deshumanización, la escuela debe promover una verdadera higiene de la atención. Espacios y ritmos que incluyan el silencio, la lectura atenta, el análisis pausado y la reflexión profunda. Sin estos elementos, la libertad interior se pierde. La escuela no tiene por qué competir con la velocidad del mundo digital, ni intentar imitar su aceleración, asunto que además resulta imposible.
Por otra parte, la misión fundamental de la escuela consiste en ofrecer exactamente aquello que lo digital no puede proporcionar. Tiempo compartido para aprender, paciencia para discernir y relaciones humanas fiables. Recuperar la verdad como un bien común no es una utopía abstracta, sino una tarea cotidiana que involucra a todos: padres, educadores, comunicadores y ciudadanos en general, todos involucrados en la construcción de una sociedad más libre, justa y profundamente humana. Si te gustó este video, regálame un me gusta, suscríbete y compartilo con tus contactos. Nos vemos en la próxima entrega.